Bienvenido una vez más a la clase de Teología 3. Teología 3. Hemos estado teniendo un maravilloso tiempo en la palabra del Señor, entendiendo lo que es la doctrina de la creación del hombre, la doctrina de el pecado que contaminó esa maravillosa creación que Dios hizo en el hombre. Pero también hemos estado examinando en las últimas 3 semanas, lo cual esta es nuestra cuarta semana, el plan que Dios puso en práctica para poder salvar al hombre después de que tomó la mala decisión de pecar y alejarse de Dios, de pecar y poner una barrera entre Dios y el hombre. Dios creó un plan para poder salvar su creación, para poder salvar al hombre a quien él había creado a su imagen y semejanza. La semana pasada estábamos hablando acerca de la seguridad de la salvación y estuvimos contestando 3 preguntas que las personas normalmente se hacen cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación. Concluimos la semana anterior hablando acerca de la parábola del sembrador, parábola en la cual encontramos 4 tipos de terrenos. 4 tipos de terrenos en los cuales la semilla, que es la palabra del Señor, es sembrada. Cada uno de los terrenos tiene una reacción diferente. Y pudimos observar que el cuarto terreno es aquel terreno o es el corazón de aquella persona que cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada, la semilla comienza a penetrar, salen sus raíces, comienza a crecer y comienza a dar frutos. Ahora, de esa semilla estamos hablando del verdadero creyente, aquella persona que no solamente escuchó, aquella persona que no solamente probó, pero más bien que ha experimentado y ha hecho como parte de su vida la palabra del Señor. Ha venido a una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Esa persona que viene a una relación verdadera con el Señor Jesucristo, entra a un proceso que se llama el proceso de santificación. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. ¿Qué sucede con el verdadero creyente una vez que comienza su caminar con Cristo? ¿Qué sucede con el verdadero creyente? La Biblia nos enseña que el creyente es santificado. Por lo tanto, prepárate porque el día de hoy estaremos hablando de la santificación en la salvación. ¿Qué es la santificación? La doctrina de la santificación es la doctrina de cómo crecer en tu vida espiritual. ¿Cómo crecer en tu vida espiritual? El término teológico para explicar el proceso de crecimiento es santificación. Ese es el término teológico y explica el proceso en el que el cristiano, aquella persona donde cayó la semilla en buena tierra, que es el corazón del verdadero creyente, entra en ese proceso de crecimiento espiritual. A pesar de ser una de nuestras doctrinas más básicas e importantes, aún dentro de las iglesias evangélicas existe mucha confusión acerca del tema de la santificación. No debemos de ignorar la importancia que tiene para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de tener el deseo de agradar al Señor y de tener una vida fructífera. Y de agradar al Señor y de tener una vida fructífera solamente viene cuando tú entiendes el proceso de santificación y sabes a propósito de qué forma vas avanzando, de qué forma estás creciendo en tu vida cristiana. Para comenzar, vamos a hacer una definición de la palabra santificación. Vamos a hacer una definición a través de las Escrituras. En el Salmo 99:9 nos dice la palabra de Dios: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo nombre. Santo es el Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Lo que quiere decir que Dios es santo es que Dios está absolutamente separado de todo lo creado. Dios es único, Dios es santo, Dios está apartado de. Esto quiere decir de que Dios es único, de que Dios es maravilloso, de que Dios es santo. En Isaías capítulo 40, versículo 25 y 26, nos enseña esta verdad de que Dios está absolutamente separado de todo lo creado.
Isaías lo dice de esta forma: ¿con quién entonces me compararán ustedes? Dijo el Señor al profeta. ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Cuando leemos este versículo en el libro de Isaías, nos damos cuenta de que Dios mismo está haciéndonos la pregunta: ¿con quién entonces me compararán ustedes? Dios es incomparable. Dios es incomprensible. Dios es conocible. Lo podemos conocer porque Él nos permite ese acceso a conocerlo. Pero Dios es totalmente incomparable. No hay quien se compare a Dios. No hay igual a mí. Eso es lo que Dios está dándonos a entender. En Habacuc, capítulo 1, versículo 12 y 13, es positivamente puro. Dios no solamente es incomparable, es positivamente puro y absolutamente separado de lo que es moralmente sucio. Habacuc lo dice de esta forma en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Lo que Dios está dándonos a entender aquí a través de Habacuc es de que el Señor, que existe desde la eternidad, de que Dios es santo, es más, Dios está completamente separado de todo aquello que es moralmente sucio. El significado fundamental de la palabra santo para con Dios es la palabra santo, apartado o separado de. Además, santo quiere decir único. Santo quiere decir poco común. Dios es santo. Y ese es uno de los atributos comunicables de Dios para con nosotros. En otras palabras, si Dios es santo, nosotros somos llamados a ser santo como Dios es santo. Obviamente, entendemos de que Dios es perfecto, por eso es único, por eso es incomparable. Y en su santidad, Dios desea que nosotros imitemos esa santidad. Sin embargo, por causa del pecado, nosotros como seres humanos no somos santos de forma perfecta en nuestras acciones. Pero Dios que es santo, exige al ser humano que también venga y practique la santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es perfecta y nosotros sabemos que como seres humanos no somos perfectos. Entonces, ¿cómo es que se aplica esto de la santidad a nosotros si nosotros no somos perfectos? ¿Cuál es el papel de Dios en el proceso de la santidad de nosotros como seres humanos? Es más, toda la Trinidad está involucrada en la santidad de los creyentes. Ya que Dios es perfecto, ya que Dios nos ama de tal manera y nos pide que seamos santos, tal y como Él es santo, Él mismo ha proveído aquello necesario que nos ayuda en el proceso de la santificación. ¿Cómo está involucrada la Trinidad? Comencemos con el Padre. ¿Qué hace el Padre? Juan capítulo 15, versículo 2 nos enseña que el Padre está involucrado en la santidad. Toda rama, nos dice ese versículo, que en mí no da fruto, yo la corto, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé aún todavía más fruto. En otras palabras, si tú eres la rama que da fruto, tú eres aquella rama de la semilla que sí germinó en buena tierra. Y lo que Dios espera es que des buen fruto. Y cuando
La palabra de Dios va creciendo en tu vida y vas dando fruto. Lo que Dios hace es que Dios poda tu vida muchas veces. El proceso de podar es un proceso doloroso para cualquier planta, árbol. Es un proceso doloroso. Pero Dios lo usa porque muchas veces Dios tiene que podar, Dios tiene que cortar cosas de tu vida para que tú puedas dar fruto. No sé si en algún momento te has dado cuenta, o si tienes algún árbol en tu casa, te has dado cuenta que muchas veces tal vez aquel árbol no estaba dando fruto. Todo lo que toma es que tú lo podes. Una vez tú podas aquel árbol, una vez tú podas la planta, entonces la planta está lista, que a pesar que haya sido un proceso doloroso para el árbol, para la planta, aquel árbol, aquella planta comienza a dar fruto, comienza a salir lo nuevo que debe de salir de esa planta, el fruto que debe de salir de ese árbol. Dios está involucrado en el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación, Dios poda cosas en tu vida que no son buenas para que tú vengas a tener una relación mejor con Dios. Eso es santificación. Dios te va limpiando de cosas que no son buenas para llevarte en el proceso de santificación. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, el Señor Jesucristo, orando al Padre, decía, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios mismo usa la palabra para santificarnos. En otras palabras, la palabra del Señor, el Padre la usa para que nosotros podamos ir aprendiendo la palabra y a medida que vamos aprendiendo la palabra, podamos ver aquellas cosas que no están bien en nosotros y nos vayamos despojando de aquellas cosas que no son buenas para nosotros. Ese es el papel que el Padre toma. Ahora, ¿cuál es el papel que Jesús, cuál es el papel que el Hijo lleva a cabo en los creyentes? ¿Cuál es la meta de Jesús para los creyentes en el proceso de santificación? La meta de Jesús la encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27, que nos dice que Jesús nos mete en un proceso de santificación. ¿Para qué? Para hacer a la iglesia santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué herramienta utiliza el Señor Jesús aquí? Nos dice nuevamente que la misma herramienta que el Padre usa en Juan 17:17, que es la palabra del Señor, Jesús también usa la misma herramienta para purificarnos, para lavarnos y así de esa manera ir cambiando cosas en nuestra vida que nos van purificando. ¿Para qué? Para presentarnos a nosotros, a Él mismo, sin mancha ni arruga, sin imperfección, sino santa e intachable a nosotros como iglesia. La herramienta que Jesús usa aquí es la palabra de Dios. La herramienta que el Padre usa allá es la palabra de Dios. La herramienta que el Espíritu Santo usa, vamos a verlo en este momento. ¿Cuál papel es el que cumple el Espíritu Santo? Romanos 8:12 al 14 nos dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿qué herramienta utiliza el Espíritu Santo para que vivamos en el Espíritu y no en la carne? Tenemos dos versículos para eso. Efesios capítulo 6, versículo 17 y Juan capítulo 16, versículo del 12 al 13. En nuestro primer versículo 6:17 de Efesios nos dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Que es la palabra de Dios. Esto es para protegernos de todas acechanzas del enemigo. Juan 16:12, 13 dice, muchas cosas
me quedan aún por decirle, les expresaba Cristo antes de dejar a los discípulos. Muchas cosas me quedan por decirles que por ahora no podrán o no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y Él os anunciará las cosas por venir. El Espíritu de verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, a través de usar la palabra de Dios, nos llevaría a toda verdad, nos ayudaría al crecimiento, nos ayudaría a ese proceso de crecimiento en el cual Dios nos ha puesto desde una vez que la semilla fue sembrada en nuestro corazón y empezó a crecer. El Padre se involucró ayudándonos en nuestra santificación a través de la palabra. El Hijo se involucra ayudándonos en nuestro crecimiento a través de la palabra. El Espíritu Santo se involucra ayudándonos, cuidándonos y creciendo nosotros a través de la palabra. Qué maravilloso es esto. Es una cosa preciosa poder entender estas verdades de la palabra de Dios. Ahora, quiero hablarle acerca de 3 aspectos de la santidad bíblica. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de nuestra santificación? Hay 3 aspectos que quiero que entendamos. El primer aspecto es la santificación inicial. El segundo aspecto es la santificación progresiva. Y el tercer aspecto es la santificación final. La santificación inicial, la santificación progresiva, la santificación final. ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Y hacia dónde llegamos? Quiero que veamos algunos versículos que nos van a ayudar a entender estos 3 aspectos de la santificación, los cuales todos nosotros que hemos verdaderamente venido a salvación, a una fe verdadera en Cristo Jesús, todos nosotros que somos verdaderamente salvos, a los cuales Dios guarda y su salvación no la pueden perder porque son verdaderamente hijos de Dios, experimentamos estos 3 aspectos de la santidad bíblica. El primer aspecto es, este pasaje habla, el primer aspecto que es la santificación inicial, nos habla de la santificación como un hecho. En otras palabras, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú das tu vida a Cristo y lo aceptas, lo recibes como Señor y Salvador, tú vienes a ser santo de forma posicional. Ante Dios, Dios te ve como santo, no por lo que tú eres, no por lo que tú has logrado, sino porque Dios te ve a través de la santidad de Jesucristo. Esa es la santificación inicial, posicional. En posición, tú eres santo delante de Dios. Primera de Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Nota 3 cosas que dice aquí Pablo. Dice Pablo a los Corintios, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que en el nombre de Cristo, Dios ya te lavó, ya te justificó, ya te salvó, ya te santificó. Tienes una posición estable. La santificación es un hecho delante de Dios. Hebreos 10:10 nos dice, y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. En otras palabras, ya hemos sido santificados. La voluntad de Dios es que ya hemos sido santificados. ¿En qué? Mediante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ofreció una vez y para siempre. A esto se le llama santificación inicial. Algunas personas también le llaman santificación posicional. Esto es cuando tú vienes a la salvación. El segundo aspecto es el aspecto de la santificación progresiva. Ya tuviste la santificación inicial. Ahí llegaste a salvación. Santificación inicial. Dios
te santificó, te lavó, te justificó. Eres santo. Ahora, eso es la santificación inicial, posicional. Ahora, existe un segundo aspecto de la santificación. El segundo aspecto de la santificación es la santificación progresiva. O sea, aquí está tu santificación inicial. Ahora hay otro aspecto que es la progresiva. ¿Cómo progresas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo vas desarrollándote? ¿Cómo vas mostrando esos frutos? La santificación progresiva. El apóstol Pablo nos menciona en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 de esta forma. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ahora que tenemos esta santificación inicial, ahora que somos santos ante Dios por medio de Jesucristo, tenemos que nosotros hacer nuestra parte en irnos purificando, quitándonos todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En la santificación progresiva hay muchas cosas que nosotros nos corresponde hacer. Y en esto lo hacemos con el propósito de completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ya Dios nos la dio. Ahora es nuestra responsabilidad ejercitar nuestra santificación, poner nuestra santificación a trabajar, ponernos a hacer aquellas cosas que nos vamos a ir quitando todo aquello que nos contaminan. Esas son decisiones que nosotros tomamos. Dios ya hizo su parte. Nuestra parte ahora es obedecer a la palabra de Dios, irnos quitando, irnos purificando de todo aquello que contamina tanto el cuerpo como el espíritu, para así completar la obra de nuestra santificación, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Pero también el apóstol Juan dijo en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan 3, versículo 2 y 3, lo dijo de esta forma: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. El mismo concepto, la misma idea que Pablo le dio a los corintios, Pablo se la dio a los corintios, Juan se le está dando a la iglesia en general. Purifiquémonos, vayámonos quitando aquellas cosas que no son buenas. Así como Él es puro, purifiquémonos, dice Juan. A esto se le llama santificación progresiva. En otras palabras, Dios dice, ya te santifiqué a través de cómo te veo en Cristo. Ahora que tienes la santificación posicional o inicial, empiezas a progresar. Tú comienzas a conocer la palabra porque la palabra es la que Dios usa para santificarte. Y cuando empiezas a conocer la palabra, empiezas a limpiarte porque empiezas a conocer aquellas cosas que no son buenas. Empiezas a soltar aquello que no es bueno y empiezas a obtener aquellas cosas positivas, aquellas cosas buenas que Dios quiere para tu vida. Entonces vas cambiando, te vas purificando y eso es un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue realmente la santificación final, que es la glorificación. La santificación final es el tercer aspecto. Estos pasajes hablan de la santificación como algo todavía futuro. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se llama santificación final porque es el final, es la glorificación. Santificación inicial, eres santo ante Dios, ante el Padre, a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Después Él te da su palabra y vas cambiando, vas purificando tu vida, vas soltando aquellas cosas que son sucias, que son malas, que Dios no agradan a Dios y vas progresando, santificación progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegas a la santificación final, o sea, a la glorificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso saber
y entender estos tres aspectos de la santificación. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Dios ya hizo su parte, santificación posicional, a través de la obra salvadora de Cristo. Ahora te corresponde a ti conocer su palabra y obedecerla. Cuando vas progresando, eso se llama santificación progresiva, vas viendo el progreso a través de los frutos que vas dando en tu vida. Vas quitando aquellas cosas que no agradan a Dios, que antes no te importaba, pero ahora sí te importa. Vas quitando eso y todo es un proceso, mis queridos hermanos. Muchas personas tienen la tendencia a engañarse a sí mismos. Es más, se sienten hasta culpables porque después de venir a tener una relación o haber profesado fe en Cristo, piensan que deben de cambiar de la noche a la mañana muchas de esas cosas que no agradan a Dios. Y sí, esa debe de ser tu meta. Pero ¿qué sucede cuando una vez más fallas, una vez más cometes errores o pecas contra Dios y ofendes a Dios? Tienes que entender que eso se llama santificación progresiva. Y la santificación progresiva es aquello donde tú vas conociendo la palabra de Dios, vas avanzando en tu caminar con Cristo. Y a medida que vas avanzando en tu caminar con Cristo, tu vida va cambiando de diferentes maneras. Eso se llama santificación progresiva y eso no se detiene hasta el día en que llega la santificación final. ¿O cuál? Santificación final o glorificación. Qué maravilloso es esto. Ahora, permíteme compartir contigo tres opiniones diferentes acerca de la santidad. Tres opiniones diferentes acerca de la santidad. Tenemos la teoría católica. La teoría católica, la católica romana, nos dice que la santificación es un proceso que te lleva a la salvación. Y lo muestra como lo pongo en este diagrama. Podemos ver este diagrama donde vemos las escaleras, pero la santificación es un proceso que te lleva a la salvación. Las obras que vas haciendo te van santificando y te van santificando poco a poco hasta que llegas al cielo. Y llegas a ser justificado y santificado, bueno, quizás. Eso depende si cumpliste con los 7 requisitos que ellos tienen. Hay 7 requisitos que ellos tienen, de eso no vamos a hablar en este momento. Pero si tú cumples con cada una de esas cosas, si tú cumples, entonces vas a ir haciendo buenas obras hasta que llegas a ser santificado y quizás obtengas salvación. La segunda opinión que tienen diferentes personas acerca de la santificación es la segunda bendición. ¿Cuál es la segunda bendición? Te lo muestro en este diagrama. A través de la segunda bendición, uno puede llegar, según ellos, inmediatamente al estado de perfección o a un estado de mayor santidad, lo cual no es posible. Porque si llegáramos a un estado de perfección, entonces lo que nos dice Primera de Juan, entonces no sería cierto, donde nos dice de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero la santificación progresiva se ve más como este tercer diagrama que tú lo ves, donde el hombre viene y aprende la verdad de Dios, aplica la verdad de Dios en su vida, se goza en la verdad, pero de repente en nuestra vida, en nuestro camino, pecamos. Eso nos lleva hacia abajo. Viene, y lo que sucede es que viene a traer una mente contrita. Esa mente contrita es la tristeza que siente el ser humano. En ese proceso de ir hacia abajo, buscamos la verdad de Dios, confesamos nuestros pecados y comenzamos nuevamente. Es un proceso de sube y baja, pero vas avanzando poco a poco hacia arriba. Sube y baja y vas avanzando hacia arriba. No es como lo dicen lo de la segunda bendición. Llegas a una salvación y de repente en esa salvación te hiciste perfecto de una vez y ya no tienes nada más que preocuparte. Tampoco es como lo dice la opción de la Iglesia Católica Romana, donde nos dice, si haces buenas obras, vas avanzando en las escaleritas y cada escalerita es una buena obra o algo que tú haces para llegar a tener justificación y ser santificado y quizás recibas la salvación.
Algunas de estas cosas tenemos que entenderlas para saber qué es lo que otras personas entienden de lo que es realmente la santificación. Ahora, quiero que entendamos cuál es el papel, ya que hablamos un poco de esto, quiero que entendamos cuál es el papel del hombre en la santificación progresiva. Crecer en la santidad no es fácil. Crecer en la santidad, crecer en la santificación requiere esfuerzo. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Ve cómo lo dice Pablo aquí a Timoteo, para que Timoteo lo comparta con los hermanos donde él estaba como pastor en la iglesia de Efeso. Timoteo le está diciendo, Timoteo, quiero que le enseñes a la gente, quiero que tú aprendas y que le enseñes a las personas a rechazar leyendas profanas, otros mitos semejantes. Quiero que le enseñes, que tú aprendas y que le enseñes a la gente que más bien ellos deben de ejercitarse en ser personas más como Cristo. Ejercitarse en ser personas piadosas, o sea, personas que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es una persona piadosa. Pues, aunque el ejercicio físico, y lo compara con el ejercicio físico, y dice Pablo, el ejercicio físico trae algún provecho, pero es mejor ejercitarnos en la parte espiritual de nuestras vidas, porque esto tiene promesa no solamente de este tiempo, pero para la vida venidera también. Así que es importante que te ejercites, que crezcas en la palabra de Dios, que vayas creciendo, que vayas purificando tu vida, que vayas rechazando aquellas cosas que no son buenas y que vayas reemplazándolas con las cosas que Dios quiere que tú apliques en tu vida. El mismo apóstol Pablo se lo dijo a los corintios en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 27, donde Pablo les dice a ellos, más bien golpeo mi cuerpo. Pablo se pone como el ejemplo, donde les dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. Tengo dominio propio. ¿Por qué? No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo está diciéndoles a estos hermanos, es sumamente importante de que entendamos que la santificación, el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios requiere esfuerzo. Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo dice, no solamente te lo estoy diciendo, pero se lo dice a los corintios y Pablo le dice, yo me esfuerzo, golpeo mi cuerpo con tal de qué? Tengo dominio con tal de no perder, de no ser descalificado yo mismo, de no perder la carrera que comencé. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, Pablo le dice a los cristianos, hay tres acciones que nos llevan por el camino de la santificación progresiva. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice así, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían de, primer aspecto, quitarse la ropa de la vieja naturaleza, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ve lo que dice Pablo. Antes que no eras creyente, veniste a una relación con Cristo y cuando veniste a una relación con Cristo, lo que Cristo te enseña es que te quites las cosas antiguas, las cosas viejas, las cosas que no ayudan más a tu caminar con Cristo. La ropa vieja de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Segundo aspecto, ser renovados en la actitud de tu mente. Quítate la ropa vieja, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida. Y después de que te quites la ropa vieja y que cambies tu forma de pensar, tu manera de ver la vida, entonces, dice el versículo 24, debes de ponerte la ropa nueva, la ropa de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ese es el proceso de la santificación.
en el cual tú entras a una relación con Dios y después de que entras a la relación con Dios, comienzas a quitarte, empiezas a aprender la palabra, comienzas a quitarte aquellas cosas que no son buenas, comienzas a cambiar tu manera de pensar, renuevas tu mente en Dios y una vez que tu mente va renovándose, te vas poniendo la ropa nueva conforme a la voluntad y a la naturaleza nueva, creado conforme a la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Pero para concluir esta clase, quiero que por favor se dividan en grupos de 3 en este momento. Y si tú estás viendo esta clase solo en casa, entonces vas a tomar aproximadamente 30 minutos en este momento. Y después de estos 30 minutos, la clase va a quedar concluida. Pero lo que quiero que hagamos es que veas cada uno de los pasajes que a continuación están. Cada uno de los pasajes que están a continuación y vamos a aplicar estas 3 acciones a varios pasajes prácticos de la vida. Sí, las mismas acciones de quitar la ropa vieja, renovar la mente y después poner ropa nueva. Vamos a aplicar cada una de estas acciones a varios aspectos prácticos de la vida. Y quiero que tú me identifiques cada una de estas acciones en estos pasajes. Cuando veas estos pasajes, vas a llevar a cabo estas acciones de, ¿qué me dice este pasaje acerca de despojarme de qué me debo de despojar según este pasaje? Segundo aspecto o segunda acción práctica, ¿de qué me debo de vestir? Y tercera pregunta que vas a responder es ¿por qué? ¿De qué me debo de despojar? ¿Qué me debo de poner? ¿Por qué? ¿Está claro? Creo que es bastante sencillo. Ves el pasaje y te preguntas, ¿de qué me debo de despojar según este pasaje? Ves el pasaje, ¿de qué me debo de vestir según este pasaje? Y por último, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien. Espero verlos dentro de 30 minutos para despedirnos y poder dar una finalización a esta clase de Teología 3. Ha sido un tiempo maravilloso estar con ustedes en este momento. Nos vemos dentro de 30 minutos. Bendiciones. Bienvenido de regreso. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo fue tu experiencia? Al ver estos pasajes, hemos visto la obra de Dios. Hemos visto cómo Dios se involucra en nuestra santificación progresiva. Pero hemos visto también nuestra responsabilidad. Hemos visto los aspectos, pero sobre todo hemos visto que una vez que nosotros damos nuestra vida a Cristo, Dios nos pone de una forma posicional ante Él como personas santas, justos, no por nosotros, porque nosotros mismos jamás podríamos llegar a ese punto, pero nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces nos ve santos y nos ve santos de una forma posicional. Pero después viene tu responsabilidad a medida que vas aprendiendo la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, aquella persona sobre cual la semilla de la palabra de Dios sí cayó sobre buena tierra, va aprendiendo la palabra de Dios y va cada día avanzando, progresando, mejorando. Dios ya te ve como santo por la obra de Cristo, pero ahora te toca a ti una responsabilidad sumamente importante y no es fácil, requiere esfuerzo. Tienes que ver la palabra de Dios, tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida, tienes que vivir la palabra de Dios. Lo que vas aprendiendo, tienes que ponerlo en práctica y esa práctica te va a llevar a dar frutos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega la santificación final, o sea, hasta cuando tú te vayas con Cristo o Cristo venga por ti. Pero es maravilloso poder observar estas cosas en la Escritura, poder aprender la Escritura y cómo nos enseña la misma, lo cual es una bendición saber cómo debe de ser nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra parte después de que Dios ya ha hecho
todo lo necesario para nuestra salvación. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te pido que le des un like o me gusta y que por favor lo compartas con otras personas. Muchas personas no entienden estas verdades de la palabra de Dios y nuestro propósito es poder llegar a cada rincón del mundo en el cual Dios nos permite llegar a través de cada una de estas lecciones de teología. Dios bendiga y que estén bien. Hasta la próxima. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín.